Ya vamos empezando. Sí, sí, les decía, pueden iniciar. Que no hay nadie. Sí, la presentación también se hizo por grupo Listo. WhatsApp, como desarrollamos Buenas la noches primera con sesión. todos. Mi nombre es... ¿El qué? Aló. Hola. Sí, sí, les decía, puede iniciarse la sesión del día de hoy. Ok, listo. Buenas noches con todos. Soy la licenciada Nilda Sánchez Salazar. Hoy día, continuando con nuestras capacitaciones por el mes de enfermería, en este caso estamos compartiendo nuestros aprendizajes en cuanto a lo que es manejo de cadena de frío en las inmunizaciones, basados en nuestra norma técnica de salud número 136. El día de hoy vamos a continuar con la sesión. Este día vamos a hablar sobre todo lo que es el tema de vacunas en cadena de frío. Vamos a aprender más sobre el almacenamiento, el transporte, la recepción, verificación y envío de vacunas. Listo. Entonces, siempre empezamos con algunas de frío, como dijimos en la sesión anterior, y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de las vacunas a todos los servicios de salud a nivel nacional en los niveles de almacenamiento, desde que hasta que llega al país y llega hasta la salud. ¿Cuál es la definición de vacunas que el día de hoy nos vamos? Buenas noches con todos. Esperemos un momento, por favor. Buenas noches, disculpen, fallas técnicas. Ya está. Ah, listo. ¿Me llegan a escuchar? Disculpen. Sí, sí, licenciada. Ah, ya, listo. Entonces continuamos, disculpen. Bueno, como les decía, hoy día vamos a hablar sobre todo lo que es las vacunas en el manejo de cadena de frío. Para hacer un recordatorio y más o menos saber qué son las vacunas, según la OMS, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Sabemos que las vacunas se aplican con el fin de prevenir enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las características principales que debe cumplir toda vacuna y qué es importante, sobre todo, una de las características en el tema del manejo de frío, de cadena de frío? Entonces, una característica es la inmunogenicidad, la seguridad de la vacuna, la estabilidad, la eficacia, la efectividad y la eficiencia. De todas estas características, las que vamos a centrarnos más el día de hoy es en la termoestabilidad, que quiere decir la conservación de la vacuna en cadena de frío.
Como sabemos, las vacunas son sustancias biológicas altamente sensibles, cuyas condiciones y efectividad se van a desvirtuar con el tiempo y de manera especial son afectadas por exposición al calor, en algunos casos a bajas temperaturas, a la luz del sol o también a la luz artificial. Vamos a hablar sobre, empezando a hablar sobre lo que es el almacenamiento de vacunas. El almacenamiento de vacunas es un procedimiento de la cadena de frío que tiene como objetivo la conservación de las vacunas dentro de los equipos frigoríficos. Estos equipos tienen que estar precalificados y el uso que se le da es exclusivo para vacunas. Manteniendo el rango de temperatura establecido, como todos sabemos, el rango de temperatura de la cadena de frío es de +2 a +8 grados centígrados a nivel local. A nivel central, a nivel nacional, puede ser de +0 a +8 grados centígrados. Esos son los niveles de temperatura que todos debemos saber para poder manejar adecuadamente la cadena de frío. Dentro del almacenamiento de vacunas, tenemos que incluir y tenemos que verificar la fecha de vencimiento, que esté una fecha de vencimiento vigente, el lote, el tipo de presentación, esto es por cada nivel de complejidad. Acá vemos el almacén central. Eh, a ver, listo. Entonces, este es el almacén central de cadena de frío. Es un almacén que está certificado en buenas prácticas de almacenamiento. Está bajo la resolución ministerial 132 del Ministerio de Salud. Eh, Dentro del el almacén de nivel central, debemos de verificar, y es lo que contiene, es cómo está distribuido el almacén central y debe tener áreas definidas. ¿Por qué debe tener áreas definidas? Cuando una vacuna ingresa a territorio nacional, se hace un control de calidad que más adelante vamos a evaluar, a aprender quiénes hacen y cuáles son las tareas que les compete a cada área para hacer el control de calidad. Pero cuando las vacunas llegan al almacén nacional o al almacén nacional de cadena de frío, hay áreas definidas porque no todas las vacunas, se supone que lo ideal es que las vacunas lleguen con el 100% de calidad, pero a veces cuando evalúan y hacen el control de calidad, hay vacunas que no cumplen con los requisitos o el control de calidad. Entonces, hay cámaras frigoríficas donde se almacenan vacunas, las cuales no van a ser distribuidas a los diferentes niveles, ¿no? Ni al nivel regional, por lo tanto, tampoco van a llegar al nivel local. Dentro de el almacén central debe contener un manual de procedimientos aprobados, deben tener los registros actualizados, que eso ya lo sabemos, se hace a través del registro digital, que se procesa a través de la lectura de los data logger, el plan de mantenimiento, que eso es indispensable y es obligatorio en todos los niveles, capacitación al personal, equipos calificados, dispositivos de registro de temperatura calibrados. Luego tenemos el almacén central o el almacén nacional. En el almacén central o nacional, tiene una capacidad de almacenaje a lo largo de más o menos de 12 meses. Los rangos de temperatura, dentro de la temperatura de congelación, todos sabemos, o bueno, solamente tenemos una vacuna, la cual solamente en almacén central, se puede mantener en congelación a -25 grados centígrados. Y la única vacuna que podemos almacenar a -25 grados centígrados solo a nivel central o nacional es la vacuna antipolio oral. La temperatura de refrigeración, como se los mencioné al inicio, en el almacén nacional o el almacén central, va de +8 grados centígrados, de +0 grados centígrados a +8 grados centígrados en las cámaras frigoríficas para vacunas. Los almacenes centrales están habilitados, como ustedes pueden ver en las imágenes, con cámaras frigoríficas de gran volumen, por lo que el almacenamiento en estos espacios es hasta 12 meses, son periodos de tiempo muy largos, y disponen también de equipos frigoríficos para congelar los paquetes fríos. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes, estas son las congeladoras, y al lado derecho están las cámaras frigoríficas.
En el almacén nivel regional, el tiempo de almacenaje que se pueden conservar ahí las vacunas tienen una capacidad de almacenamiento a largo plazo máximo de 6 meses. El rango de temperatura de congelación va a -25, como les mencioné, solamente se puede almacenar la vacuna polio oral a -25 grados. Las demás vacunas, la temperatura de refrigeración oscila de +0 a +8 grados centígrados en las cámaras frías de refrigeración. A nivel regional se localizan, como le digo, en las provincias, en las regiones son las cámaras frigoríficas que corresponde a CENARES, donde van a dotar vacunas al nivel regional. En el nivel local, el tiempo de almacenaje depende, ¿no? En el nivel local tenemos los centros de acopio, por ejemplo, las redes o las microredes, que van a distribuir vacunas a los centros de salud, a los postos de salud, a los hospitales. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Ok, Sí, licenciada. ya. Entonces cualquier cosa me escriben, me comentan que mi internet está lento y no me voy a tener que mudar a otro lado. A ver. Bueno, continuamos. Estamos con el almacenamiento de vacunas a nivel local. Como les decía, a nivel local, dentro de las redes, las microredes o en los centros de acopio, las vacunas se pueden almacenar hasta por un plazo máximo de 3 meses. En los institutos, en los hospitales, en los centros de salud, en los puestos de salud, el almacenamiento de vacunas debe ser por un plazo máximo de hasta un mes. Los rangos de temperatura a nivel local para la refrigeración de las vacunas oscila de +2 grados centígrados hasta +8 grados centígrados para todas las vacunas. En el nivel local no podemos tener vacuna congelada de polio. Entonces, ¿qué es importante recalcar acá? Que el uso a nivel local de los equipos de cadena de frío de las refrigeradoras no se debe almacenar comidas y bebidas, medicamentos de otras áreas, reactivos de laboratorio o muestras para laboratorio. El uso de estas refrigeradoras es exclusivo para las vacunas. Eh, Dentro del almacenamiento en la refrigeradora Iceline, que actualmente la mayoría de puestos de salud o establecimientos de salud la tienen, que es exclusiva para la conservación de las vacunas, debe de contar con paquetes fríos que están ubicados al borde del refrigerador, lo que va a brindar una gran autonomía frigorífica. Nuestras refrigeradoras Iceline están preparadas según la vida útil, que le vamos a ver más adelante, un promedio de 38 a 72 horas, que puede garantizar conservar la temperatura dentro de la refrigeradora ante alguna ruptura de cadena de frío, de repente por ahí un cortocircuito, hay un corte de luz, no hay fluido eléctrico. Las refrigeradoras Iceline tienen esa característica de mantener la conservación, conservar la temperatura eh, en un rango de +2 a +8 grados. El tema de la vida útil de cada refrigerador o cada equipo de cadena de frío va a variar según la temperatura ambiental, según el lugar donde nos ubiquemos geográficamente. Más adelante vamos a ir viéndolo cómo se puede realizar la vida útil de cada equipo. La ubicación de las vacunas, entonces, según ustedes pueden ver en esta imagen, todas las refrigeradoras Iceline tienen unas canastillas donde se debe almacenar las vacunas dentro de las canastillas. Se almacenan en cualquiera de los dos niveles, pero como les repito, solo se almacenan dentro de las canastillas. En algunas supervisiones se ha visto a veces cuando tenemos campañas de vacunación y nosotros pedimos una gran cantidad de vacunas, lo que hacen algunos establecimientos es sacar la canastilla y colocar las cajas de vacunas dentro. Eso no se debe hacer porque ahí estamos quitándole la capacidad, uno, de almacenaje de nuestra refrigeradora
y otro que no estamos garantizando un adecuado nivel de conservación de las vacunas en cuanto a la temperatura. Nosotros debemos de saber la temperatura y el tiempo de almacenaje de las vacunas según los niveles. Ya más o menos les he estado dando unos alcances. Como les repito, la vacuna de la polio, la APO, que es vía oral, es la única vacuna que se puede mantener en congelación de menos 15 a menos 25 grados, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. Después, todas las vacunas que cuentan nuestro calendario de vacunación, todas las demás vacunas, las temperaturas de almacenamiento oscilan de más 2 a más 8 grados centígrados. El adecuado almacenamiento de las vacunas tiene como objetivo asegurar la potencia inmunológica de las vacunas, por lo que se debe cumplir estrictamente las indicaciones de uso. ¿De quién depende que nosotros aseguremos la potencia inmunológica? Pues de todo el personal que trabaja en las áreas de inmunizaciones. ¿Cuál es lo que nos permite garantizar cumplir con la adecuada medición o garantizar que nuestras vacunas se encuentren dentro de una adecuada conservación o dentro de un rango de temperatura? Pues es el Data Lawyer. El Data Lawyer es el único dispositivo que nos va a indicar cuáles son en qué temperatura nosotros tenemos y conservamos nuestras vacunas. Aquí tenemos dos tipos de Data Lawyer que son los que se usan en cadena de frío. El Data Lawyer que ustedes ven arriba a su mano derecha, que es de color amarillo, se usa para en el nivel central de vacunación, donde en este Data Lawyer, este dispositivo, tiene una capacidad más específica y más minuciosa para poder leer la temperatura de nuestros equipos. El Data Lawyer que ustedes ven en la parte inferior, que es el blanquito, es el que utilizamos en todos los establecimientos de salud local. El Data Lawyer nos registra una precisión de temperatura en tiempos. Usualmente se programa cada 10 minutos, evalúa la temperatura mínima y la temperatura máxima. Como les digo, es de uso obligatorio en todos los niveles. Se usa en el transporte, en el almacenaje y en la manipulación de vacunas. Cuando nosotros hacemos campañas extramuros, es obligatorio que nosotros coloquemos el Data Lawyer dentro de los termos para poder garantizar, luego, cuando hagamos la lectura del equipo, garantizar que conservamos adecuadamente la vacuna y que estamos aplicando vacunas que van a ser potencialmente efectivas en las personas. Acá, como les decía, el Data Lawyer amarillo se usa para los almacenes de nivel nacional o nivel central. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, no lo puedo agrandar, pero el almacenamiento de las vacunas a nivel nacional, cuando está en el transporte a nivel nacional, el almacenamiento va de 0 a más 2 grados centígrados, que es la temperatura que nos dice la norma técnica, se puede almacenar de más 0 a más 8. Y a nivel local, en los establecimientos de salud, este es lo ideal que nosotros manejemos después de leer un Data Lawyer, ¿no? En el Data Lawyer lo que nos especifica y lo que nos imprime al nosotros leer el Data Lawyer, nos indica cuántas veces al mes nosotros hemos vacunado, porque el Data Lawyer, cada vez que nosotros saquemos o preparemos un termo para atención al público, tenemos que preparar el Data Lawyer. Entonces, si el mes consta de 30 días, nosotros al leer el Data Lawyer, tenemos que ver esta oscilación de temperatura, esta pendiente hacia abajo que vemos en la lectura, es que esos días son los días en que se ha realizado la vacunación y por lo tanto el Data Lawyer está registrando en el dispositivo la temperatura en la cual nosotros estamos haciendo uso de la vacuna en el termo portavacunas. Ya está. Listo, entonces, las temperaturas de conservación de las vacunas en el refrigerador, en los termos o en las cajas transportadoras, lo ideal es que no suba de 8 grados
y lo más importante es evitar la congelación de las vacunas, porque las vacunas congeladas pierden su efectividad. La mayoría de vacunas pierden su efectividad. Este es el comportamiento de la temperatura en el termoportavacunas con paquetes fríos adecuados. Aquí podemos ver, ya está más agrandado cuando el data logger o la temperatura de la refrigeradora está dentro. Cuando el data logger está dentro del refrigerador, siempre el termostato está calibrado en 4 grados. Entonces, nosotros vemos en esta gráfica que la temperatura se mantiene en 4 grados hasta que nosotros sacamos el data logger y lo pasamos al termo portavacunas, la temperatura va a bajar a 1 grado, ¿no? Porque nosotros descongelamos los paquetes fríos, tenemos que poner primero nuestro termómetro de alcohol, verificamos que la temperatura no esté en menos de 0 grados y recién ahí podemos colocar el data logger y colocar nuestras vacunas. El tiempo de vacunación también lo reporta el data logger. En esta gráfica, por ejemplo, estamos viendo que el inicio de la vacunación se dio a partir de las 9:50, casi 10 de la mañana, y en este establecimiento de salud, la duración de la vacunación, o sea, el tiempo que se ha vacunado, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se guardaron las vacunas, por lo tanto también guardamos el data logger, y luego el nivel de conservación de la temperatura en la refrigeradora vuelve a ser la misma, en 4 grados. Entonces, por eso es importante que nosotros utilicemos en cadena de frío estos equipos de data logger, que son los que nos registran las temperaturas, nos van a garantizar la temperatura, no se pueden modificar. Listo. Algo muy importante que también debemos saber es el almacenamiento de los diluyentes. Hay vacunas, la mayoría de vacunas que nos da el Ministerio de Salud vienen con sus diluyentes separados, pero los diluyentes no necesitan ser refrigerados a menos, como ustedes ven en la imagen del lado izquierdo, que la presentación de la vacuna liofilizada esté junto con el diluyente. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a la vacuna Varivax, que dentro de su presentación está el diluyente. Entonces, solamente en ese caso es cuando el diluyente se tiene que guardar en la refrigeradora. Cuando el diluyente viene en presentación separada, no requiere ser almacenado en la refrigeradora, pero para su reconstitución sí requiere tener la misma temperatura de la vacuna. Entonces, nosotros debemos de colocar el diluyente en la refrigeradora. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un uso de la vacuna, por ejemplo, de sarampión, porque cada uno sabe más o menos qué cantidad de vacunas usamos diariamente. Entonces, si nosotros usamos un promedio de 10 a 20 vacunas de sarampión, papel y rubiola, entonces un día antes podemos guardar los diluyentes o hasta máximo 1 hora antes de inicio de la vacunación, tenemos que guardar los diluyentes en la refrigeradora, porque al momento de la reconstitución, tanto el diluyente como la vacuna tienen que tener la misma temperatura para evitar el choque térmico y la pérdida de la potencia o eficacia de la vacuna. ¿Cuál es la adecuación de los paquetes fríos? Esto es muy importante porque de ello depende que nosotros al aplicar una vacuna no esté fuera de los rangos de temperatura. Entonces, para nosotros poder preparar adecuadamente los paquetes fríos, primero debemos retirar el paquete frío de la gabineta de congelación. Debemos colocar los paquetes fríos sobre una superficie o una mesa acanalada para facilitar la exposición del paquete frío por ambos lados. Si en el caso, como en muchos establecimientos de salud, no contamos con la mesa acanalada, que eso facilita que en ambos lados, entonces lo que podemos hacer es que al momento de descongelar los paquetes fríos, podamos
Entonces, no basta solo hacerlos, es necesario es que podamos agitar suavemente el paquete frío y escuchar ese chis chis que se escucha. Nosotros lo que debemos escuchar es un poco de líquido que se mueve, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos ver, escuchar que el paquete frío está en una adecuada temperatura. Cuando se escucha el movimiento del agua, recién podemos colocar dentro del termo o la caja transportadora. Cuando nosotros escuchamos el agua, quiere decir que el paquete frío ya no está a menos de 0 grados, entonces ya está descongelándose, ¿no? No podemos nosotros acelerar el proceso de descongelamiento mojando el paquete frío, porque lo que estamos haciendo es que por la parte externa se descongele, pero después el mismo hielo va a hacer que de nuevo todo el paquete se vuelva a congelar. Entonces, no estamos garantizando la adecuada vida útil del termo donde nosotros estamos colocando esos paquetes fríos, ¿no? El tiempo de descongelamiento varía mucho de acuerdo a la temperatura ambiental. Si nosotros estamos ubicados geográficamente donde hace más calor, pues el tiempo de descongelamiento de estos paquetes fríos va a ser mucho más rápido. Si estamos ubicados en un área geográfica donde hace más frío, pues el tiempo de descongelamiento va a ser más largo. Entonces tenemos siempre que medir los tiempos. Si nosotros empezamos a atender a las 8 o 9 de la mañana, dependiendo, entonces tenemos que tomar las medidas preventivas para llegar un poquito antes al establecimiento y poder descongelar los paquetes fríos. ¿Qué pasa si nosotros, cuando se produce la ruptura de cadena de frío, son varios motivos? Uno de los motivos, que es el netamente humano, el error humano, es cuando no descongelamos adecuadamente los paquetes fríos. Entonces, cuando hay una exposición de las vacunas a temperaturas por debajo de +0 o por encima de +8 grados, el daño que se produce en la vacuna es acumulativo e irreversible. Ninguna vacuna, cuando ya hay una ruptura de cadena de frío, va a poder revertir la pérdida de la potencia inmunológica. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, nosotros como personal de enfermería somos responsables de poder aplicar una vacuna garantizando el 100% de la potencia inmunológica de la vacuna, como aprendiendo, haciendo uso de una adecuada cadena de frío, para así garantizar que nuestras vacunas lleguen efectivamente con el 100% de potencia inmunológica a nuestros pacientes. ¿Qué hacer en caso que se produzca una ruptura de cadena de frío? Primero debemos restablecer la cadena de frío. ¿Cómo se restablece la cadena de frío? Es trasladar las vacunas con el data logger y el termómetro en una caja transportadora con paquetes fríos adecuados y trasladar las vacunas a un establecimiento de salud más cercano. Las vacunas se deben inmovilizar y se deben inmovilizar todas las vacunas, dependiendo. Si la ruptura de cadena de frío es por congelamiento, es muy probable que el 90% de las vacunas puedan ser perdidas porque las vacunas congeladas ya pierden su efectividad. Si son vacunas que ha pasado de los 8 grados centígrados para arriba, se pueden recuperar algunas o se pueden utilizar algunas dependiendo del tiempo de exposición a esa temperatura. Cuando nosotros notificamos la ruptura de cadena de frío, tiene que llegar personal capacitado, se tiene que llenar una ficha y el personal de DIRESA viene a hacer una evaluación de cada vacuna para poder establecer si se perdieron todas las vacunas o no y en cuánto tiempo podemos darle uso, ¿no? El almacenamiento de vacunas en el plan de contingencia. Entonces, el plan de contingencia consiste en un almacenamiento temporal de vacunas, para lo cual se debe utilizar los complementos de cadena de frío. Ese plan de contingencia se realiza en estos 6 casos específicos, ¿no?
Cuando nosotros, como les dije en algún momento, pedimos un exceso de vacunas y que excede nuestra capacidad de almacenaje, esto usualmente se da cuando realizamos campañas de vacunación y queremos estoquearnos de vacunas, lo cual no está bien. Nosotros cuando hacemos un requerimiento de vacunas, debemos de saber cuál es nuestra capacidad de almacenaje, porque no podemos superar esa capacidad de almacenaje, sino nuestra temperatura de refrigeración, nuestra temperatura dentro de la refrigeradora no va a ser la adecuada y no va a garantizar la eficacia y la potencia de la vacuna. Si se presenta alguna falla imprevista del refrigerador, si el refrigerador registra temperaturas de riesgo y debe ser calibrado, también debemos de emplear el plan de contingencia. Como les dije, cuando hay una ruptura de cadena de frío, cuando se realiza un mantenimiento preventivo de rutina, si es necesario, si es necesario retirar las vacunas, porque no podemos tener nuestra refrigeradora mucho tiempo abierta. Entonces, para nosotros poder hacer un adecuado mantenimiento preventivo, si es necesario, tenemos que retirar nuestras vacunas a una caja transportadora. Cuando hay desastres o cortes imprevistos de energía eléctrica, también es necesario, si es en un corte de energía de fluido que ya es a largo plazo y no se puede corregir, pues nosotros ya tomamos las medidas preventivas y retiramos nuestras vacunas y las llevamos al establecimiento más cercano. En el plan de contingencia, los equipos que se utilizan únicamente son las cajas transportadoras, donde tenemos más capacidad de almacenaje, y los termos portavacunas. ¿Cuál es el flujograma para la aplicación del plan de contingencia? Primero debemos seleccionar adecuadamente una caja transportadora o termo portavacunas de acuerdo al volumen de vacunas que se requiere almacenar. Utilizar los paquetes fríos de agua acondicionados. Los paquetes fríos que se exponen sobre una superficie, como les dije, se debe escuchar el movimiento del agua, que sea un movimiento levemente para poder ser colocados dentro de la caja transportadora. El número de paquetes fríos, el tamaño del paquete frío que se va a utilizar en cada caja transportadora, tiene que ser según lo que nos indica el fabricante. Nosotros tenemos variados tipos de cajas de transportadoras. Tenemos 3 tipos de termos que se utilizan. Cada termo tiene un tipo de paquete frío. Nosotros no podemos usar un paquete frío que no le corresponde a cada termo. Es como un rompecabezas la caja transportadora. O sea, todos los paquetes fríos que nosotros colocamos en la caja transportadora tienen que encajar uno a uno y poder cerrar toda la caja transportadora. Y es ¿cómo les explico? Esa forma de que nosotros colocamos los paquetes fríos, que es como una cajita cerrada, es lo que nos va a garantizar poder mantener la adecuada temperatura de nuestras vacunas. Los termómetros, se tiene que colocar siempre un termómetro de alcohol, puede ser un termómetro digital también, y el data lawyer, ¿no? En el último paso se debe pegar sobre la tapa de la caja transportadora la hoja de control y registro de la temperatura de refrigeración. Este registro se debe hacer de forma diaria a la entrada y la salida, del mismo modo que como si la vacuna estuviera en la refrigeradora. Se debe registrar la fecha de recambio de paquetes fríos en la hoja de control y registro de temperatura de refrigeración. En el caso de que nosotros tengamos las vacunas en una caja transportadora por alguna ruptura de cadena de frío, nosotros debemos de hacer el cambio de paquetes fríos cada 2 o 3 días, si es que ya nuestro corte no tenemos una solución pronta a que nos arreglen nuestra refrigeradora de cadena de frío. Se tiene que llenar esta notificación de la ruptura de cadena de frío. Tiene que ser muy detallada. Acá les he puesto cuál es la ficha. Se coloca el nombre del establecimiento, cuándo se notificó, el tipo de establecimiento, a qué esa red o microred pertenecemos, la descripción de la ruptura de la cadena de frío. Aquí se llena cómo se restableció la cadena de frío. En esta parte de abajo nosotros vamos a especificar si la pasamos a una caja transportadora, a 2 cajas transportadoras, si la llevamos a algún establecimiento. Y lo que sí es importante es colocar el inventario de vacunas por cada caja transportadora que se utilice.
el nombre, la presentación, si es frasco monodosis, multidosis, el lote, cuándo es la fecha de vencimiento y qué cantidad de frascos estamos colocando. Siempre tiene que haber un responsable de la notificación. Ahora, aquí vamos a ver detalladamente, como les dije al comienzo, el transporte de las vacunas desde que llega al país. Son tres entidades que garantizan que la vacuna que llega a tierra peruana sean 100% eficaces para la aplicación. Tenemos a Digemit, tenemos a Senares y tenemos a los responsables de inmunizaciones, que son los del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Digemit en cuanto llega la vacuna a territorio nacional? Va a ser la encargada de verificar y evaluar la calidad de las vacunas, autorizar su uso a nivel nacional, evalúa la condición de cadena de frío de la temperatura. Esta debe ser verificada a través del reporte de los registradores de temperatura, siempre el uso del data logger en todos los niveles, los indicadores de congelación, los indicadores de exposición al calor y otros enviados también por el fabricante. Digemit también hace la verificación de la calidad de las vacunas. Al arribo de las vacunas, cuando llegan del laboratorio a tierra a nivel nacional, en un plazo no mayor de 48 horas es el tiempo permitido que nos da la OPS para nosotros poder hacer un reclamo si en caso la vacuna no pasa el control de calidad. Entonces, puede que haya una ruptura de cadena de frío al momento de revisar la caja que llega de laboratorio a nivel nacional, puede que la vacuna esté dañada, la temperatura no esté adecuada. Entonces, la coordinación que hace Digemit con aduanas es que ni bien se comunica que está arribando las vacunas a nivel nacional, Digemit y Senares tienen que acercarse a aduanas y tienen un plazo de 48 horas para hacer el control de calidad de las vacunas que están ingresando a territorio nacional. Si se encuentran las temperaturas fuera del rango establecido, o sea, dentro de esas 48 horas tienen el tiempo para detallar y evaluar si es que esa vacuna pasa o no el control de calidad, se van a evaluar los criterios técnicos enviados previamente por el laboratorio fabricante. Si en caso esta vacuna no pase el control de calidad, Digemit tiene que inmovilizar y notificar inmediatamente a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas Sanitarias de Salud Pública, quien a su vez va a informar a la OPS y la OPS se va a comunicar con el laboratorio para poder inmovilizar esas vacunas y que no pasen a nuestro nivel central y que no sean distribuidas a nivel nacional las vacunas. Si las vacunas sí pasan el control de calidad, entonces lo que hace Digemit es elaborar el acta de verificación de conformidad indicando la liberación del lote muestreado y procede a enviar la información a Senares. Senares es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, y a la DIGES, que ya les mencioné, que es la dirección que ve toda la parte de salud pública. Ellos son los responsables de levantar la inmovilización para su pronto ingreso al almacén especializado para que pueda ser distribuido a nivel nacional. Senares también es responsable de coordinar con la Oficina General de Administración del MINSA para que a través de la Oficina de Despacho de Aduanas se puedan nacionalizar las vacunas, se realice el desaduanaje y garantice su traslado al almacén especializado. La recepción de vacunas, una vez que llegue al almacén especializado, se va a recepcionar las vacunas, las cuales ya desde aduanas, al pasar el desaduanaje, nos indican que esas vacunas han pasado el control de calidad, han llegado con una adecuada temperatura y ya pueden ser distribuidas a nivel nacional. Senares va a almacenar inmediatamente las vacunas en las cámaras frigoríficas asignadas según la temperatura recomendada por el fabricante. Se realiza el acta de apertura en un lapso también no mayor de 48 horas para su ingreso a territorio nacional.
Va a realizar la lectura de todos los monitores de temperatura, registradores, data logger, los indicadores de congelación, indicadores de exposición al calor y otros enviados por el fabricante, y envía a la Dirección de Inmunizaciones los reportes gráficos de temperatura de cada caja de vacunas. Y va a organizar el almacenamiento de la vacuna por tipo, por lote y por fecha de vencimiento. En cuanto al transporte de vacunas, tenemos características. Vamos a iniciar, como les mencioné al comienzo, de las 6 características que tiene la vacuna, la termoestabilidad es la más importante en el tema de cadena de frío. ¿Qué es la termoestabilidad de la vacuna? Es la cualidad que tiene cada vacuna para mantenerse estable, conservando su capacidad inmunológica intacta, cuando es almacenada a una determinada temperatura y por un periodo determinado, variando su vida útil. Las vacunas más sensibles a temperaturas de menos 0 grados centígrados es la vacuna de la hepatitis B, que se congela a menos 0.5 grados centígrados. Y la vacuna más sensible a temperaturas mayor a 8 grados centígrados es la vacuna del antipolio oral. ¿Cuáles son los factores externos que influyen en la termoestabilidad de la vacuna? Primero, la temperatura. Es sin duda el factor que más puede afectar la estabilidad de las vacunas cuando se exponen a temperaturas altas o a temperaturas bajas, fuera de más 0 grados centígrados a más 8 grados centígrados. En este caso, cuando está fuera del rango de la temperatura, la vacuna va a perder su potencia inmunológica. El daño que ocasiona la vacuna tiene una relación directa a la temperatura y al tiempo de exposición. La exposición a la exposición a la luz solar, a la radiación ultravioleta, a la luz fluorescente, también pueden provocar la inactivación de las vacunas vivas atenuadas. Por ello, todas estas vacunas deben estar protegidas de la luz. Una de las vacunas que nosotros vemos, el frasco de la vacuna del sarampión, papera y rubiola, es una vacuna que es sensible a la luz. Nosotros cuando coloquemos nuestro termo de vacunación en nuestros establecimientos, debemos de verificar que los rayos del sol no lleguen al termo de vacunación, que nosotros lo tenemos en nuestro consultorio. El lugar de vacunación, cuando nosotros hacemos campañas de vacunación y salimos al extramuro, tenemos que tener mucho cuidado en el lugar donde vacunamos. Siempre debemos de cuidarnos de la luz del sol, porque esto afecta la estabilidad de las vacunas. Otro factor que influye en la estabilidad de las vacunas es la fecha de vencimiento. Nos indica el momento en el que la vacuna alcanza el límite aceptable para su empleo clínico y pierde la actividad inmunogénica. Esta fecha es indicada por el fabricante en el envase de la vacuna. Es por eso que cuando nosotros almacenamos nuestras vacunas en nuestras refrigeradoras, de preferencia, y es lo más recomendable, que las vacunas que tienen fecha de vencimiento más prolongado sean colocadas en la parte inferior de la refrigeradora. Las vacunas con fecha de vencimiento más próximos sean colocadas en la rejilla que está en la parte superior de nuestra refrigeradora para que nosotros nos podamos organizar y podamos hacer uso de las vacunas y evitar la pérdida de la misma. Los factores internos que influyen en la termoestabilidad de las vacunas está conformado por los procedimientos de fabricación, el tipo de cepa utilizada, las técnicas de liofilización, los estabilizadores, los preservantes, los ayudantes, los buffers, etc. ¿Cuál es la clasificación de las vacunas por su termoestabilidad? Las vacunas más sensibles a la congelación, como les mencioné, la hepatitis B es la vacuna más sensible a la congelación. Cuando esta vacuna llega a menos 0.5, prácticamente esa vacuna se vuelve ineficaz. Tenemos a la hepatitis a la vacuna de difteria, pertusis y tétano, también está la pentavalente, la vacuna de adultos, de pediátrica, la Haemophilus influenzae, todas las vacunas combinadas que tengan estas cepas, ¿no? La tetravalente, pentavalente, que es la que nosotros usamos, neumococo, influenza, la influenza H1N1, rotavirus, la vacuna del papiloma, la IPV, la meningococo. Casi la mayoría de las vacunas son sensibles a la congelación.
¿Qué es lo que hace que una vacuna, cuando una vacuna llega a congelación, pues es una pérdida irreversible de la potencia de la vacuna? Como les dije, la vacuna prácticamente se vuelve ineficaz. La reacción adversa, pues una vacuna, cuando nosotros la aplicamos congelada, va a formar abscesos o puede causar un dolor intenso en la zona de aplicación. Eso es un error programático y a veces muchas de las personas se confunden y le echan la culpa a la vacuna, a la reacción de la vacuna, porque la reacción que tienen es muy fuerte, se les forma el absceso. En muchos casos yo he visto pacientes que han llegado con inflamación, infección en la zona de vacunación, y este error no es por la vacuna. Este error es porque nosotros, como trabajadores, como licenciados, no estamos garantizando una adecuada cadena de frío. Esa es responsabilidad básicamente de enfermería, poder nosotros administrar y garantizar una vacuna adecuadamente. ¿Cuál es el tiempo de uso de las vacunas en el caso de congelación? ¿No? La vacuna, como les decía, la vacuna de la polio es la única vacuna que se puede usar cuando nosotros llegamos a romper una cadena, a hacer una ruptura de cadena de frío por congelamiento. Las vacunas de difteria, pertussis, tétano, hepatitis B, influenza, se puede usar en un máximo de hasta 4 semanas, si en caso no ha pasado la fecha de vencimiento, si es que hemos llegado a una temperatura de congelación. Esto siempre y cuando después que hagamos la notificación, el personal especializado de MINSA, de DIRESA, llegue a nuestro establecimiento y junto con nosotros podamos evaluar qué vacunas podemos usar y qué vacunas no. La BCG, la antiamarílica, la de sarampión, papel y rubiola, eh, la Haemophilus influenzae, se puede usar hasta 6 horas, máximo una vez abierto. En el caso de que haya una ruptura de cadena de frío por congelamiento, nosotros debemos realizar, junto con el personal especializado, el test de agitación, que es el test que evalúa si es que usamos la vacuna o no lo usamos, ¿no? Entonces, las vacunas se toman al azar, las vacunas sospechosas que han entrado en congelación, se van a agitar vigorosamente por 15 segundos para que el líquido pueda ser homogenizado. Se dejan reposar en una mesa o superficie plana, como ustedes ven en esta imagen, que no salió completita, pero la vacuna se deja reposar a la inversa. Colocar un fondo oscuro para poder facilitar la comparación y se debe controlar el tiempo. La observación de los frascos debe ser a contraluz. Si la vacuna permanece homogénea o no sedimenta luego transcurrido de 10 a 15 minutos, quiere decir que la vacuna no ha llegado a congelarse. Entonces, estas vacunas sí se pueden utilizar. Las vacunas que no han llegado a congelarse en esta gráfica, que se ve que siguen homogéneas después de haberlas agitado y durante 10 o 15 minutos se han mantenido homogéneas en el color, pues es la primera, la segunda viendo de izquierda a derecha y la cuarta, ¿no? Ustedes pueden ver que al agitar el frasco, la vacuna no ha sedimentado, sigue un color homogéneo. Si la vacuna sedimenta, dejando ver el fondo oscuro, por ejemplo, en el número 3 o en el número 5, luego de transcurrido de 10 a 15 minutos, pues quiere decir que esta vacuna sí ha llegado a un punto de congelamiento, ¿no? Entonces, los frascos, en este caso, los frascos que se van a desechar porque han llegado a ser congelados y lo que va a pasar si es que nosotros lo vamos a aplicar, pues vamos a crear un absceso a esa persona o vamos a hacerle o hacer que la reacción de esta persona sea muy fuerte, ¿no? Entonces, estas vacunas no se deben aplicar. El test de agitación o prueba de congelación se utiliza para la detección de daños por congelación de vacunas absorbidas en adyuvantes de aluminio sensible a la congelación. Se realiza cuando se sospecha de congelación o se desea verificar si hubo o no congelación, como vimos en la diapositiva anterior. No se realiza cuando se evidencia congelación del frasco de vacuna. Quiere decir que cuando nosotros queremos ver si es que la vacuna está congelada o no y hacemos el test de agitación,
Si el líquido no se mueve, quiere decir que la vacuna está congelada. Entonces ya no necesitamos hacer el test de agitación porque visiblemente estamos viendo que el líquido que está dentro de ese frasco está congelado. Entonces esa vacuna definitivamente no la podemos utilizar. Eh, las vacunas que son sensibles al calor, la vacuna que es más sensible al calor es la vacuna de la polio. Luego tenemos la de sarampión, la BCG, la fiebre amarilla, que si ustedes se dan cuenta, esas tres vacunas, su frasco ya viene un poquito más oscuro, y esas son las que son termosensibles a la luz. Y la mayoría de vacunas, de todo el calendario de vacunación, son sensibles a la congelación. Específicamente, la hepatitis B es la vacuna más sensible a la congelación que nosotros tenemos actualmente en nuestro calendario nacional. Esto ya lo puse. Las vacunas sensibles a la luz, la BCG, sarampión, papirrubiola, antiamarílica, hepatitis A, meningococo, la DPT celular, varicela, la vacuna antipolio inactiva, lo que produce cuando nosotros exponemos mucho tiempo a la luz de estas vacunas va a producir su inactivación. Entonces, al producir la inactivación de esta vacuna, al momento de nosotros administrarla, pues no estamos garantizando que sean 100% efectivas y su potencia inmunológica definitivamente de estas vacunas que han estado expuestas a la luz va a ser muchísimo menor al que debe ser lo ideal, ¿no? Al 100%. Estas vacunas se deben de almacenar, transportar y manipularse protegiéndolas de la luz también. Nosotros, las vacunas que tienen diluyente, que es la BCG, la sarampión, la antiamarílica, nosotros debemos de garantizar que esa dilución de la vacuna pueda ser lo más rápido posible y en lo menor posible tenerlas fuera exponiéndolas a la luz. El tipo de transporte para poder hacer las vacunas, cómo se van a movilizar las vacunas una vez que llegan al almacén central. Hay dos tipos de transporte que se realizan. Puede ser por la forma terrestre, como vemos aquí en la parte de abajo, que son camiones frigoríficos precalificados para poder transportar la vacuna en cajas térmicas. Aquí ustedes ven las cajas, esas se colocan dentro del camión frigorífico y son transportadas a nivel regional o a nivel local. Cuando nosotros transportamos las vacunas por vía aérea, también son transportadas en nuestras cajas térmicas. Todas las cajas, cada una de las cajas que ustedes ven, tiene que tener un termómetro de alcohol, tiene que tener un data logger y externamente nosotros tenemos que colocar la etiqueta de qué productos está colocados dentro de esa caja térmica, la cantidad, la fecha de vencimiento, el lote de la vacuna que se está transportando. En cuanto al transporte marítimo, pues aquí en Perú solamente se realiza en la parte de la selva, en la Amazonía, donde hay lugares muy lejanos que no se puede acceder de forma terrestre, es donde se utiliza el transporte marítimo de la vacuna, ¿no? El tiempo que demora el desplazamiento hasta el punto de entrega, eso también es muy importante porque nosotros, si vamos a transportar una vacuna por más de 48 horas, debemos de saber qué equipo vamos a enviar. Previamente nosotros tenemos que realizar la vida útil de nuestro equipo de cadena de frío, nuestro equipo de refrigeración, para poder garantizar que durante este tiempo de transporte, si es un punto lejano, podamos garantizar que estas vacunas lleguen con una adecuada temperatura. Aplicar el proceso de adecuación de la temperatura de los paquetes fríos. Aquí hay una imagen de un paquete frío donde se puede ver todos los paquetes fríos tienen una línea que es el punto o la línea máxima donde nosotros debemos de llenar de líquido de agua, nuestros paquetes fríos. Uy, perdón. Entonces, el límite máximo que tiene que tener el paquete frío es aproximadamente por donde está esta línea rojita. Se debe llenar con agua, se tiene que cerrar. Todos los paquetes fríos
tienen que tienen que tener un adecuado mantenimiento. Nosotros debemos de limpiar también los paquetes fríos, se deben de secar, se debe verificar que al momento de nosotros voltear el paquete frío no se presenten derrames. Los paquetes fríos al almacenamiento en nuestras congeladoras se deben colocar en posición horizontal o vertical dependiendo para que el congelamiento sea homogéneo y evitar que la expansión rompa las paredes del congelador. Para facilitar su retiro, por cada fila de paquetes fríos se debe dejar un espacio no menor de 10 centímetros entre la pared de la refrigeradora y el último paquete frío. El uso del data logger, como les dije desde la sesión 1, es obligatorio, indispensable y es un requisito para que nosotros o a nosotros nos puedan evaluar que nosotros estamos realizando una buena, adecuada conservación de las vacunas. La vida fría de las cajas transportadoras, el número de paquetes fríos que utiliza y la capacidad de almacenaje, como les dije, eso también es importante en el transporte de las vacunas. Dependiendo qué tipo de transporte utilicemos, qué equipo de refrigeración, tenemos una caja térmica, acá tenemos una caja transportadora, un termo KST o un termo Yostil. Cada uno tiene una vida útil, una vida fría distinta. Entonces, ¿cuáles son las características y vida fría de los termos y cajas frías? Primero, que tenemos que saber que la vida fría de nuestros equipos de cadena de frío depende mucho de la temperatura ambiental. Este es un ejemplo de una temperatura adecuada entre 15 a 20 grados de una vida fría de estos equipos. Entonces, el número de paquetes que debe contener un termo KST es de 4 paquetes. Un termo Yostil usa de 6 a 7 paquetes dependiendo del fabricante. La mayoría actualmente utilizamos 6 paquetes para el Yostil. El termo cerrado sin apertura, la vida fría que tiene es de 72 horas. Y un termo KST o un termo Yostil, cuando nosotros lo estamos aperturando continuamente, la vida fría que tiene es de 36 horas. El termo, los termos, los VAN, que son los pequeños que ya últimamente no se utilizan, el número de paquetes fríos que se utilizan, dependiendo, puede variar de 8 a 4 paquetes fríos. Cerrados duran de 36 horas a 12 horas. Con apertura duran de 12, 8, 12 horas o 4, 6 horas. Las cajas transportadoras, el número de paquetes según su capacidad en litros también varía. Puede ser, en este caso tenemos el RC12, que número de paquetes que utiliza, el RCW12 es de 14 paquetes fríos. Estas cajas transportadoras, la vida fría que tienen es de 15 días cerradas y con apertura de 8 a 10 días. Como les digo, la vida fría, para nosotros saber cuál es la vida fría que tienen nuestros equipos de cadena de frío, lo que se tiene que hacer es utilizar el data logger. Por un aproximado de 3 a 4 días, nosotros vamos a preparar, por ejemplo, les voy a explicar en el caso del termo KST, vamos a preparar nuestro termo KST como si fuéramos a guardar las vacunas. Le llegamos, descongelamos los paquetes fríos, hacemos la evaluación si es que el paquete frío ya está listo para colocarlo en nuestro termo. Colocamos los paquetes fríos, colocamos el termómetro y metemos el data logger sin vacunas, porque nosotros vamos a hacer la vida fría de nuestros equipos de cadena frío de nuestro establecimiento. Colocamos el data logger, cerramos el termo y empezamos a controlar aproximadamente 3 a 4 días. Abrimos el termo, el data logger. Si ya empieza la luz rojita, quiere decir que la temperatura ya subió, entonces nosotros procedemos a hacer la lectura del data logger. Nosotros al realizar la lectura del data logger vamos a ver, desde que nosotros colocamos el data logger en el termo y cerramos el termo, y cuánto tiempo es que la temperatura, según los registros del data logger, va a estar entre más 0 a más 8 grados centígrados.
Entonces, en esa lectura, por esos 3 o 4 días que nosotros vamos a hacer nuestra vida fría de nuestros equipos de cadena de frío, es que nosotros vamos a saber si es que nuestro termo, según la temperatura ambiental, según donde nos ubiquemos geográficamente, ¿cuál va a ser la vida fría de este termo? Puede ser 48 horas, puede ser 36 horas, puede ser 72 horas, dependiendo de la temperatura ambiental y de nuestra ubicación geográfica. Entonces, es así como se realiza y como nosotros, como responsables, todos los que trabajamos ahorita en inmunizaciones, debemos de saber cuál es la vida fría o el tiempo, en otras palabras, ¿no? El tiempo que nuestro equipo va a mantener una temperatura adecuada si en caso hubiera una ruptura de cadena de frío. Es importante también la calidad del aislante de la caja térmica o del termo. Como les dije, colocar el número adecuado de paquetes fríos de acuerdo al modelo del termo. Nosotros no podemos usar un paquete frío que no es de nuestro termo para poder colocarlo en otro termo donde no encaje, porque ahí no está garantizando un adecuado almacenamiento de las vacunas. El tiempo de congelación del paquete frío de agua también es importante para nosotros garantizar una adecuada temperatura, un adecuado manejo de cadena de frío. Los paquetes fríos tienen que tener un promedio de 3 días congelados dentro de nuestra congeladora. ¿Cuál es el proceso de congelación de los paquetes fríos? Cada nivel de cadena de frío debe contar con la capacidad para congelar paquetes fríos necesarios para nuestras actividades diarias en inmunizaciones. La preparación de los paquetes fríos exige el cumplimiento de las siguientes indicaciones. El uso ahora último, solamente podemos usar paquetes fríos de agua. Se prohíbe el uso de paquetes eutécticos porque estos no garantizan una adecuada conservación de la temperatura. Los paquetes deben llenarse de agua solo hasta la línea señalada, como les dije en la diapositiva anterior. Nunca debemos llenar el paquete en su totalidad, ¿no? Porque cuando empieza la congelación, lo que hace es el agua o el paquete frío interiormente se va a expandir. Entonces, lo que va a ocasionar en el paquete es que se nos rompa. Si por ahí ustedes tienen algún paquete frío roto, es porque al momento de nosotros llenar el paquete frío con agua, hemos sobrepasado el nivel de cada paquete frío. Es indispensable siempre secar los paquetes fríos antes de guardarlos en el congelador. El tiempo de congelación de los paquetes fríos, como les dije, es diferente dependiendo del equipo, de la temperatura ambiental, y siempre se recomienda congelar los paquetes fríos mínimo 3 días antes de requerir su uso. Acá les estoy mostrando un ejemplo de una congeladora de paquetes fríos donde se ha colocado por colores. En este caso, por ejemplo, vemos que el día lunes este personal va a utilizar los paquetes fríos con tapita morada, ¿no? Pues lo que se ha hecho es pintar los paquetes fríos. El día martes utilizan los paquetes amarillos, el día miércoles los paquetes rosados, el día jueves los paquetes verdes, el día viernes los paquetes blancos y el día sábado los paquetes rojos. ¿Qué es lo que está pasando en ese establecimiento de salud? Es que se les hace más fácil y garantizan que el paquete frío tenga el mínimo de 3 días de congelamiento. Eso va a garantizar la vida fría del termo, va a garantizar el adecuado descongelamiento de paquetes fríos, que la temperatura dentro de nuestro termo sea la indicada y evitar, ¿no?, la ruptura de cadena de frío por calor o por congelamientos. En caso acá, lo que se tiene que evaluar es que el paquete frío, al momento de colocarlo en el termo, suene el agüita, ¿no? El almacenamiento de vacunas según el tipo de equipo. Últimamente y en la mayoría de los establecimientos de salud se utiliza la refrigeradora Ice-Line. Las vacunas en las refrigeradoras Ice-Line deben de almacenarse solo dentro de las canastillas del refrigerador.
almacenar las vacunas de acuerdo a la fecha de vencimiento, como se los comenté en un momento. Las vacunas que tienen fecha de vencimiento más larga se colocan en la parte inferior, dentro de la canastilla. Las vacunas que tienen fecha de vencimiento más próxima se deben colocar en la parte superior. Siempre debemos de colocar en la canastilla qué vacunas estamos guardando en cada rejilla. En el lado derecho solo se tiene una canastilla en el nivel superior donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario. En la parte externa, rotular indicando el tipo de vacuna que contiene cada canastilla. Ubicar la tarjeta de control visible, el CARDEX. Siempre debemos utilizar el CARDEX para saber y manejar bien el movimiento de nuestras vacunas. Recomendaciones generales para el almacenamiento de vacunas. El equipo de cadena de frío debe ser para el almacenamiento exclusivo de vacunas de la estrategia de inmunizaciones. No debemos almacenar comidas, bebidas, medicamentos, ningún reactivo o muestras de laboratorio. Siempre se debe asignar una persona responsable del control y registro de la temperatura, usualmente, y debe ser la enfermera que está de turno. Controlar y registrar la temperatura. Si es que hay turnos mañana y tarde, pues se realiza 2 veces al día, al inicio y al final de la jornada. Utilizar el termómetro ubicado en la cara anterior de la refrigeradora para poder visualizar la temperatura de nuestro equipo de refrigeración. Antes de retirarse del establecimiento de salud, verificar que el equipo esté conectado correctamente al tomacorriente para asegurar que el refrigerador no quede desenchufado accidentalmente. En la sesión anterior dijimos que el enchufe debe tener 1 metro más o menos de altura y nosotros podemos visualizar que el equipo se quede enchufado. Rotular las bandejas de acuerdo al tipo de vacuna que contiene para facilitar el retiro de las vacunas. O si en caso hay alguna contingencia con el personal que vacuna, pues el personal que llegue y que no es del servicio sepa qué vacunas están almacenadas en cada rejilla. Asegurarse que la puerta de la refrigeradora quede bien cerrada. No debemos usar conexiones múltiples. El equipo debe ser enchufado directamente al toma corriente, evitar extensiones, evitar adaptadores, verificar que las empaquetaduras de la puerta con regularidad estén bien cerradas. El uso obligatorio del estabilizador de voltajes debe ser de un mínimo de 1000 watts por cada equipo. O sea, cada equipo tiene que tener su estabilizador. Todos los refrigeradores horizontales deben contar con un toma corriente tipo Chuco, aproximadamente ubicado a 1,50 m, 1,10 m del piso. Si un refrigerador presenta temperaturas inadecuadas, se debe comunicar al técnico de cadena de frío, de refrigeración. Tiene que ser un técnico especializado y que sepa sobre lo que es refrigeración de equipos de cadena de frío. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre el tema de hoy día? ¿Alguna duda? Aquí estoy abriendo el chat por si desean escribir alguna pregunta, algún aporte. Más que realizar la autonomía de las congeladoras, es realizar la autonomía de la vida fría de las refrigeradoras, donde nosotros guardamos nuestras vacunas, de nuestras refrigeradoras, de nuestras cajas transportadoras, de nuestros termos portavacuna. Ello nos va a garantizar si en caso hay alguna ruptura de cadena de frío, nosotros podamos saber, les podemos decir, la vida fría de mi termo KST es de 2 días, ¿no? Entonces nosotros sí garantizamos que ahí nuestra vacuna almacenada sin alguna conexión eléctrica, ¿no? Dure 2 días la temperatura adecuada. Por eso es importante que todos sepamos cuál es la vida fría de nuestros equipos de refrigeración.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿O algún aporte de repente que tengan que realizar, su experiencia? ¿Alguien ha tenido o ha estado cerca de alguna ruptura de cadena de frío alguna vez? Vamos a ver quiénes están en la sala. Bueno, chicos, si no hay preguntas, ay, déjenme cerrar por aquí. Aprovechar la ocasión para saludarlos, ya pronto se acerca nuestro día. Eh, Desearles lo mejor, sigan capacitándose porque de eso se alimenta nuestra profesión, ¿no? Mientras más capacitados estemos, más preparados vamos a estar y vamos a defender más nuestra profesión. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Agradecerles su participación a todos ustedes por estar presente en esta ponencia. Espero que se les haya sido de su agrado. Alguna cosa que deseen, me pueden escribir. Me encuentran como Nilda Sánchez. Eso es todo por hoy, chicos. Muy agradecidas con todos ustedes, colegas. Un abrazo. Gracias a ustedes también.